Hola, estamos en pleno proceso de una valorización del Parque del Castro y hoy tenemos con nosotros al arqueólogo José Manuel Hidalgo Cuñado, que es un experto arqueólogo en el yacimiento. Hola, hola Hola, José ¿qué hay? Manuel, ¿qué nos puede contar del yacimiento que hay en el Castro? Bueno, el yacimiento del Castro de Vigo, bueno, yo creo que todos los vigueses y viguesas y visitantes es una visita obligada y lo conocen perfectamente, ¿no? El Parque El Monte del Castro es una referencia para nuestra ciudad y es el origen de nuestra ciudad, realmente. Ahí tenemos un castro, los conocidos como habrá en Galicia a lo mejor 2.000, 3.000 castros, ¿no? Yo creo que se hace un cálculo que por cada parroquia hay uno o dos castros, por ejemplo en Vigo tenemos más de 27 castros, ¿no? Pero el Castro de Vigo tiene unas dimensiones extraordinarias, es con el tecla el más grande que hay en Galicia, casi 20 hectáreas, porque claro, hay que hacerse la idea que el castro, lo que ve la gente, es una serie de estructuras, unos muros que representan un 10% solo. Todo el yacimiento, todo el parque es un yacimiento arqueológico, quiere decir que desde donde está la fortaleza de la actualidad hasta la calle de, por ejemplo, Camelias, por ejemplo, llegaba a lo que era el yacimiento del Castro. Y eso hay que unirlo en el siglo I, hace 2000 años, con la aparición del Vigo romano, que ahora se ve con tanta importancia con las últimas obras que se están haciendo, con los permisos de excavación obligatorios para hacer una intervención y poder rescatar lo que hay en su suelo, y se ha demostrado algo que ya se venía diciendo de hace mucho tiempo, que se está repitiendo ahora, ¿no? El tema siempre he hablado de que Vigo no tiene historia, bueno, tenemos mucha historia y de hecho levanta las cimentaciones de los pavimentos, las casas de la zona centro, calles y tal, y te aparecen restos medievales, restos romanos y tal. Entonces, volviendo al Castro, el Castro es el núcleo que forma, es el Vigo romano, ¿no? Entonces tenemos aquí, estamos hablando de una ciudad muy importante, sería el Vigo de hace 2000 años, cumplirá la función de una gran urbe. Muchas veces se ha hablado de aumentar la excavación, pero el desarrollo urbanístico de Vigo igual lo hace un poco complicado, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que, por ejemplo, lo que tenemos está delimitado. Yo creo que se puede ampliar una zona más, una zona que está vallada, que está integrada dentro del espacio museológico, que dio muy buenos resultados, con unos cortes estratigráficos los mejores que existen en el Castro de Vigo, porque lo demás está muy revuelto. Y eso es lo que se dejó, que representaría, ya digo, un 10 y ahora a lo mejor añadiendo un 12 o un 13%. Hay que también dejar constancia que nosotros ya en el 87-88 hicimos unos sondeos por todo el monte, que es decir, hicimos más de sondeos, para que entienda la gente, sondeos son catas de profundidad de casi de 2 metros por 2 metros y vamos buscando los restos arqueológicos para documentar si está ocupado en esa zona. Hay que decir que sí, por ejemplo, el lateral opuesto del Castro de Vigo, quiere decir hacia el naciente, está lleno, lo mismo que tenemos hacia el poniente. La única zona que está arrasada, pero tuvo también su momento de hábitat en la zona del castillo, por algo muy lógico, porque la construcción del siglo XVII y XVIII, si había algo, las piedras y tal, las utilizaron para mismo las murallas, y para hacer la cimentación más dura fueron a la cimentación de roca base, entonces los posibles restos ya no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, el tema es el Monte del Castro, lo tenemos ahí como ya definido por los sondeos que hicimos, que todo el parque del Monte del Castro es un yacimiento arqueológico, y en cambio esa zona es la que se puede, ya está musealizada, está para ser vista, y lo único, comentamos un poquito antes, el tema de la creación de un espacio museológico con piezas y contar la historia no solamente del Castro de Vigo de hace 2000 años, sino también del castillo. Yo creo que eso sería una propuesta interesante, que las autoridades pertinentes tienen que tomar nota, pero estaríamos hablando de un espacio, un museo, un monográfico, un centro de interpretación, y que sería del parque arqueológico del Monte del Castro, ¿no? En la misma fortaleza. Sí, en la fortaleza, o a lo mejor un lado, en la explanada, donde está la zona de pues, la antena, aquella tan grande que existe allí, es una zona tal, totalmente nueva, o si no, aprovechar alguna dependencia del castillo, ¿no? Sé que se están haciendo temas de intervención, buscando los pasadizos y demás, y a lo mejor podría tener su encaje, ¿no? Lo que está claro, y ahora mismo, porque muchos a lo mejor no se llegaron a enterar del problema, ahora mismo el Castro de Vigo está un poco huérfano, en el sentido que tenemos una musealización realmente bastante bien hecha. Lo que pasa es que antes se complementaba con la visita al Museo de Castelos de una sala monográfica sobre el Castro de Vigo.
Entonces tú veías el yacimiento y veías las piezas que salieron, además bien ordenadas, conforme nos hablaban de la sociedad, la economía, el hábito y demás. Ahora no existe eso, ya desapareció esa sala, no existe, siempre se convirtió en una vitrina. Y después otra sala que estaba para su inauguración, en el 2000, también desapareció. El proyecto o sea, se redujo el espacio la expositivo. sala de Esas dos arqueología. Sí, la sala, podemos decir, la sala monográfica del Castro de Vigo desapareció, eso estaba al público ya. Y la otra continuación, que iba a ser sobre el Vigo romano, la continuación, podía tener una trayectoria total del proceso de Vigo castreño romano. Eso también se convirtió en almacenes y ya el área expositiva ya no disponemos de eso. Entonces, para complementar esa visita interesante al Castro de Vigo, la propuesta un poco es la creación de un museo monográfico del monte del Castro, englobando lo que es el Castro de hace 2000 años, que sería el origen de Vigo, y la ubicación de la fortaleza del 17-18, que tuvo tanta importancia con el tema de la Reconquista, temas que están ahora tratándose bastante en estos últimos tiempos. El Consello da Cultura galega en un simposio que hizo, consideró que el Castro de Vigo necesitaba un plan director. ¿Usted está de acuerdo con eso, en que, bueno, que necesita unas líneas para su potenciación, para potenciar y para su puesta en valor? ¿El del Castro de Vigo? Sí, del parque entero. Sí, el parque, yo creo que sí. Yo creo que lo que estamos ahora mismo hablando son unas líneas básicas en donde realmente, por ejemplo, en el último trabajo que estoy realizando con 2 arqueólogos más de Vigo, que llevan determinados apartados, es un poco repensar todo lo que nos da el Castro de Vigo y englobarlo a un momento anterior, analizar un poco la cultura castreña, después llegar a lo romano, ver las últimas aportaciones del Vigo romano. Porque el problema es realmente cuál es ahora el de Vigo de arqueológico, que se excava mucho por obligación, no por investigación. Entonces, paralelamente, lógicamente, tienen que hacer el estudio de esos materiales, pero no salen publicados. Entonces, como decía un buen maestro y un buen amigo mío, un buen arqueólogo, decía que lo excavado sin publicar es un yacimiento destruido. Y tiene razón, es como si tú lees un libro y vas arrancando las hojas y no vas tomando notas o no vas haciendo copias de las notas. Tú acabas el libro y te quedas con las tapas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? A ver, te tienen que contar, ¿no? Y si no te lo cuenta nadie, pues yo creo que desde el 2000, es decir, 21 años, que se lleva excavando mucho en Vigo, pero los resultados, es decir, publicaciones mínimas, no hay ni un 0,5% de lo que se publica. Y sin que hayan llegado al gran público, estos últimos 20 años de excavaciones, ¿qué aportaron a la antigüedad de Vigo? Mucho sobre todo al nivel romano. Como te decía yo, son intervenciones en el centro de la ciudad, de todos es conocido, la parte del Areal, nos salieron las salinas, que para mí son un tema impresionante, que demuestra la capacidad industrial de Vigo en ese momento, y la hace tener un punto destacado en la navegación atlántica ya en aquella zona, ¿no? Aquí se han recogido materiales tan importantes venidos de Turquía, de Chipre, de Egipto, tal, que decir que estamos conectados, no estamos en el fin del mundo, como dice, el fin de la Tierra, no, aquí era un paso casi obligatorio para ir a lo que sean los otros fines atlánticos, como son de Francia, Inglaterra y demás, ¿no? Entonces, Vigo tiene una aportación, por lo menos del periodo romano, muy importante, y después un detalle muy interesante, porque siempre se habla de la finalización del Imperio Romano del siglo III, IV, y aquí se ve que aún en el V, VI, aún hay mucha densidad de población, de tráfico comercial y demás, ¿no? Fuentes escritas de época romana, supongo que no habrá nada sobre el Castro de Vigo. No, porque las fuentes que tenemos son de escritores latinos o griegos al servicio de Roma, vienen acompañando, podemos decir, las tropas legionarias y tal, pero mismos yo creo que son escritos realizados casi desde la parte sur, desde Gadis y tal, que no llegan mismo a conocer la zona, son referencias que le dan de navegantes que vienen a esta zona, entonces son muy someras, se pueden hablar, no hablarían del Castro de Vigo, teníamos que hablar de cómo era la gente que vivía en los castros, ¿no? Y eso hay que tomarlo siempre con mucha precaución, porque podemos decir, son noticias interesadas, ¿no? Es para justificar la conquista de otros pueblos, ¿no? Entonces te van a hablar, por un lado,
del valor de los guerreros y tal, porque claro, si uno vence a un guerrero de mucho valor, aún es más importante el que vence, ¿no?, que el vencido, casi, por desgracia. Y después te van a hablar de unas costumbres que para ellos son muy incivilizadas, entonces que son salvajes, pueden decir, porque también hay que llevarle la cultura a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, el arqueólogo, ¿qué es? Es que el que da fe de lo que nos están hablando estos clásicos, si es verdad o no. Por ejemplo, los escritores romanos, cuando vienen aquí, dicen que estos pueblos toman muchas bellotas, ¿no?, que no conocen el trigo, no conocen otras leguminosas, tal. Nosotros vemos que sí, se consumen bellotas, y una bellota que ahora mismo se hace en diferentes partes de España, pan de bellota, un poco ácido, pero se come y todo más. Pero aparece en trigo carbonizado, leguminosas, tal, quiere decir que había esos productos. Lo que pasa, los romanos lo que van a intentar es desprestigiar un poco la cultura para dar la justificación a la conquista, ¿no? Entonces se puede decir que las únicas fuentes de conocimiento para saber cómo era el castro están bajo tierra. Sí, exacto, todo. Date cuenta que aquí, por desgracia, hasta que llega la epigrafía latina, que aquí aparecería sobre el 1 o 2 después de Cristo, no hay ninguna fuente. Pueden ser fuentes muy genéricas de ver cómo son los pueblos, cómo eran y tal, con esas precauciones que hemos dicho, pero además es la arqueología. La arqueología que tiene que decirnos cómo esta persona, cómo vivían, lo que comían, cómo comerciaban y todo. Y eso en base a restos arqueológicos, ¿no? ¿Y hay alguna posibilidad de hacer, aunque no sean excavaciones en gran nivel, prospecciones pequeñas para aumentar la información sobre el castro? El Castro de Vigo tiene realmente, con 10% excavado, tiene una información impresionante, muy buena, y da para la creación de un museo monográfico en condiciones, porque se han estudiado, hemos tenido la suerte de encontrar muchos materiales arqueológicos. Después, que el Castro de Vigo siempre estuvo presente en la mente de los vigueses, hay que ver una referencia, la primera referencia que se hace al Castro de Vigo, y yo creo que de las primeras que hay de Galicia, es por parte de un arqueólogo, un ilustre arqueólogo portugués, que fue el que primero excavó la cita de Negriteiros, Martín Sarmento, que viene a Vigo en 1888, y ya se da cuenta que es un yacimiento arqueológico importante, como el que estaba excavando, quiere decir que ya está documentando un castro. Y ya a partir de ahí hay un momento clave, en 1929, que al hacer los depósitos de agua en la zona alta, aparecen muchísimos restos arqueológicos, y ahí un movimiento de personas interesadas en la cultura y tal, ven que eso es muy importante. De hecho, la corporación municipal de aquella, estamos hablando de 1929, invitan al mejor arqueólogo de aquella época, que es Uwe Obermeier, un alemán de la Universidad de Madrid, y lo invitan aquí con otras personas a ver este yacimiento para darle su importancia, y después mismo el Museo de Pontevedra manda, porque de aquel no existía el Museo de Vigo como tal, manda una comisión técnica, que es donde está Figueroa Valverde, Losada, y mismo viene Cuevillas, que es uno de los personajes más singulares que tiene la arqueología gallega, y como mismo acompañando mismo a Alfonso Castelao, viene como dibujante, aunque después no hizo ningún dibujo, pero formaba parte de esa comisión. Quiere decir que hay un interés muy grande por lo que está pasando en Vigo, y la gente también, las personas de Vigo en ese momento se vuelcan, que aparece en la prensa en enero de 1929, está todos los días plagados de noticias del Castro de Vigo, ¿no? Entonces, por los materiales que tenemos, nos da para tener una visión muy clara de cómo era esta gente, la sociedad, la economía, las relaciones con todo el resto de la península ibérica, con Europa. Es decir, que no es necesario, a lo mejor, completar la zona acotada, pero tampoco es hacer, de principio, tener el monte perforado, porque ya ha dado esa información, se ha recogido, se ha documentado, y con lo que está se tiene bastante para hablar de ese yacimiento. ¿Y cuándo van a salir esa nueva visión del estudio? Bueno, nosotros ahora estamos dándole, podemos decir, la recopilación final. Esto, tengo que decirlo, fue un compromiso personal que yo ya hace 40 años adquirí con el antiguo cronista de la ciudad, José María Velázquez, cuando había publicado la primera campaña arqueológica, el Castro de Vigo, que fue publicado por Museo de Castrelos, y en el 61. Y también un poco, él fue el primero que hizo las excavaciones en el Castro de Vigo,
Y hay que decir que tomé un compromiso, y además como buen amigo me contó, mira, hay que hacer algo con este yacimiento, hay que publicar cuando se vayan adelante más las excavaciones y tal, ¿no? Pasaron tanto tiempo y otra persona, muy amigo y muy buen estudioso de Vigo, Jaime Garrido, recientemente fallecido por desgracia, hace 10 años publicó un libro magnífico que recomiendo a las personas, que es Origen Vigo, que trata el Castro de Vigo, el Monte del Castro, pero a nivel de la fortaleza del siglo XVII y XVIII, ¿no? Y él ya hace una recopilación en base a los estudios que habíamos realizado de lo que es la parte del Castro, ¿no? Pero él comentando dice, mira, ahora la comentación sería hacer otro libro sobre la parte del Castro de hace 2000 años. Entonces sería un compendio juntando ese libro de la fortaleza del siglo XVII y XVIII, que casi llega hasta nuestros días porque hace un estudio muy exhaustivo de la fortaleza. Empezaríamos nosotros desde abajo, nunca mejor dicho, desde el origen, que es decir, hace 2000 años el Castro y cómo llega. El Castro tiene un recorrido muy grande de casi 4 o 5 siglos funcionando, y después que va a ser el que emerge el Vigo romano, el impresionante Vigo romano sale del Castro de Vigo. Y lo impresionante es pensar que las 20 hectáreas que tiene, que hay que pensar en esos números, estamos hablando de un yacimiento que mismo las grandes capitales como Marca Ragusta, que es Braga, o Lucus Augusti, no tienen estas dimensiones. Estamos hablando de 20 hectáreas que en el momento de que funciona el Castro de Vigo y lo que es el Vigo romano, la zona de abajo, de la zona del puerto, que están saliendo materiales, la parte de Rosalía de Castro, Areal y todo, nos está dando unas dimensiones impresionantes. Y después jalonado, como está jalonado todo Vigo de las villas romanas, como sería la villa de Toralla y otras que están medio excavadas, pero que hay muchos indicios de ellas. Porque el Vigo romanizado, el Castro romanizado, fue coetáneo al Vigo del Arenal, al Vigo sí, en un momento, yo creo que en un momento, sobre todo en el siglo I, en el sentido cuando ya se empieza la romanización más plena, no solamente que llegan productos, manufacturas y tal, sino que se adaptan costumbres romanas, como mismo aparición de la epigrafía latina, el uso de vestimenta y demás. Hay un momento que coexisten, y de hecho nuestros estudios llevan de que el siglo I, el siglo I después de Cristo es el más importante del Castro de Vigo. Y pues paulatinamente, porque hay la paz romana famosa, trae la tranquilidad a la zona, se van despoblando, van bajando y posiblemente son los que van a hacer el núcleo de Vigo más de la zona de Factoría, de Salazón, de Salinas y demás, en la zona del centro, y después se distribuyen por las villas romanas del litoral, ¿no? De todas las playas que están apareciendo. Tenemos en Vigo cerca de 4 o 5 documentadas y otros indicios de que existen más. Pero si en ese momento existe, después también existen casas, en el caso de Vigo, de 2 o 3 siglos, desde el siglo III o IV, pero ya son muy temporales, se va, podemos decir, deshabitando en esa época, ¿no? Ya no existe como un gran poblado. El poblado existe al siglo I, después desplaza todo hacia el Vigo romano y ahí tenemos el llamado Vicus Helleni, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos quedamos entonces con esa propuesta de musealización del parque, que es muy interesante, y a la espera del libro. Vale, pues nada, pues muchas gracias por traerme aquí y encantado de poder divulgar estas cosas. Igualmente, gracias.